Definiciones van a encontrar ustedes en diferentes autores. Para efectos locales, no necesariamente estaremos de acuerdo, pero vamos a utilizar la forma que se define la guía técnica de MINSA para el manejo de la enfermedad hipertensiva en el nivel primario de salud. ¿Okay? No me estoy refiriendo en las salas de medicina o en los departamentos de cardiología, sino en lo que ustedes en su práctica posterior, inicialmente, cuando dan sus serum, tendrían que empezar el conocimiento fundamental. El programa lo define como a la hipertensión arterial, perdón, como una enfermedad vascular, o sea, lo define como una enfermedad. Otros lo definen como una condición, un factor de riesgo asociado a otras patologías cardiovasculares. Pero lo definimos como una enfermedad vascular de los vasos sanguíneos, básicamente arterial, ¿no es cierto? Es una enfermedad sistémica, inflamatoria crónica. Hay otros aspectos adicionales. Sin etiología definida en la mayoría de los casos. La hipertensión esencial, más del 90%, ¿no es cierto? Y cuya manifestación clínica indispensable es la elevación anormal y persistente de la presión arterial sistólica o diastólica. Si ustedes siguen leyendo el documento, encontrarán que la enfermedad hipertensiva no es curable o no es curable. Esto para nosotros de repente no nos representa ningún inconveniente, pero para el paciente que sufre la enfermedad, que siendo una enfermedad crónica va a recibir su medicación por X años, todos los días de su vida que le queden a partir de ese momento de diagnóstico, siempre tendrá la expectativa de que puede curar, o en qué momento dejará de utilizar los medicamentos, o si utilizando otro tipo de aproximaciones podrá resolver el problema de su hipertensión arterial. Pero se considera que la reducción efectiva de la presión arterial es un objetivo fundamental para la reducción de los eventos cardiovasculares. Pues acá viene el hecho de precisar o de comprender, recordar que la hipertensión arterial es un factor de riesgo asociado a una morbilidad y de mortalidad cardiovascular. Entonces, la necesidad de controlar la presión arterial significa que vamos a disminuir la frecuencia de otras situaciones desagradables desde el punto de vista cardiovascular. No solamente a nivel cardíaco, por así decirlo, una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Sino también una alta función, por ejemplo, con lo que son los ACVs. Hay una relación allí bastante importante, una relación lineal respecto al control de presión arterial. Por lo tanto, recordar cuáles son los valores normales. Acá ustedes, conforme profundicen y quieran encontrar un poquito de variedad, verán que dependiendo de la sociedad cardiológica, el país, etc., pueden encontrar diferentes clasificaciones. Nosotros usamos mucho la clasificación americana y ellos utilizan esta tablita desde hace algún tiempo atrás. Hablan de una presión normal que debe ser menor de 80 para la diastólica, menor de 120 para la sistólica. Hablan de prehipertensión entre 80 y 89, 120 y 99, lo que para algunos eran los valores extremos, el valor normal alto, por decirlo. Y luego ya había grados, o existen los grados de hipertensión, grado 1, grado 2, etc. Sobre esta clasificación encontramos algunas variaciones. Podría hablarse de la hipertensión del embarazo, estados hipertensivos de emergencia, etc. ¿No? Pero digamos, desde un paciente que va a manejar un problema de hipertensión crónico, esto nos va a ayudar mucho, nos va a fijar los puntos de control. La prehipertensión. ¿Por qué los americanos consideran la hipertensión? La prehipertensión no es hipertensión. Pero aquí significa que hay condiciones que hay que variar sin necesidad de abordar al paciente con medicamentos. Si bien los valores no escapan, digamos, dentro de una, entre comillas, normalidad, se está gestando daño a nivel celular, que si no se controla, pues va a conducir a todos los daños concomitantes que están detrás de la presión arterial elevada, de la hipertensión arterial. Para el manejo de un paciente hipertenso, entonces, uno de los primeros aspectos que tiene que tenerse en cuenta es el riesgo cardiovascular del paciente. Y esto va a depender de diferentes causas. En cualquier texto ustedes los van a encontrar, o sea, Harrison,
manuales de cardiología, etc., van a encontrar una serie de factores asociados a enfermedad cardiovascular que junto con la hipertensión determinan pues una alta morbilidad, inclusive repito, mortalidad. Está el peso, la edad, la raza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todo esto determina finalmente un score, y ese score en el paciente determina su riesgo de mortalidad en 5 o 10 años, dependiendo las escalas que se quieran manejar. Lo que obliga a realizar o tener en cuenta medidas preventivas generales, que incluyen sobre todo la modificación de los estilos de vida y la disminución a exposición a otros factores de riesgo. Podría ser, por ejemplo, tabaquismo. Modificación de estilos de vida. Empezamos por el peso, el sobrepeso, pasamos pues, por el sedentarismo, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol, tabaco, etc. Muchos factores allí que son bien conocidos por ustedes y si no por ahí en más de un momento han hablado de ellos y que es necesario considerar y modificar en el paciente hipertenso. Ese paciente que está en prehipertensión y que tenga, por ejemplo, sobrepeso, el momento en que él baja de peso puede normalizar su presión arterial. El paciente que no hace ejercicio y comienza a hacer ejercicio puede normalizar ya su presión arterial. La modificación de la dieta, a su vez, puede, junto con otras modificaciones correspondientes de su estilo de vida, puede llevar a regularizar su presión arterial y lo aleja de la necesidad de utilizar en algún momento medicamentos. ¿Okay? Cuando no hay control del paciente adecuado, porque no se puede hacer que baje de peso, varíe su dieta, qué sé yo, todo lo que puedan ustedes modificar, entonces habrá que iniciar la terapia farmacológica. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta quiénes deben utilizar medicamentos. Pues pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular bajo, pero que en 3 o 6 meses no controlan la presión arterial. O sea, es decir, a pesar de que nosotros intentemos modificar sus estilos de vida en donde que pueda modificarse, no controlan la presión arterial. Hipertensos con una presión arterial sistólica mayor de 160 y diastólica mayor de 100, independientemente de otros factores. ¿Okay? Independientemente, solo el hecho de tener esos valores, el paciente ya ingresa al manejo farmacológico. Además de todo esto, evidentemente, además de todo esto. ¿Ah? Porque si bien nosotros pudiéramos controlar una hipertensión con una tabletita de un medicamento, habrá casos de que utilizar varias tabletitas de varios medicamentos. Entonces, evidentemente es más sencillo controlar a un paciente con menos medicamentos y con menos dosis del mismo, con menos dosificación, ¿cierto? Bien, también iniciar la farmacológica los hipertensos con riesgo cardiovascular moderado, independientemente del valor de presión arterial. Sea muy alto, sea muy bajo. El hecho de tener un riesgo cardiovascular moderado, y aquí, por favor, el principal determinante es la diabetes mellitus. Entonces, en el paciente cardiovascular, si el paciente tiene diabetes, equivale a haber tenido un infarto. Está en esta condición. Es un manejo que debe ser bastante preciso y adecuado, y sobre todo el convencimiento y manejo del paciente. Acá el problema es que el tratamiento va a ser de largo plazo. Repito, con la expectativa del paciente de poder dejar sus medicaciones alguna vez, en alguna oportunidad, lo cual no debe ser así. Pues ahí viene un trabajo muy importante, donde hay que trabajar todo el equipo de salud correspondiente. Bueno, sobre esto entonces, ¿qué fármacos tenemos? En general, nosotros podemos utilizar estos grupos farmacológicos, empezando por diuréticos, ¿no? Los diuréticos, al favorecer la eliminación de líquido, disminuyen el volumen circular, ¿no es cierto? Lo cual, de alguna manera, influye en una disminución del gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, puede bajar la presión arterial, evidentemente, desde el punto de vista más sensible. Los que hacen bloqueo del sistema simpático, ya sea a nivel alfa o beta. Si hay un bloqueo alfa, ¿qué produce? Vasodilatación, disminución de resistencia vascular periférica o disminución de presión arterial. Y si hay un bloqueo de receptores beta, significa en beta 1, disminución del gasto cardíaco con disminución de la presión arterial. Esto es entendible. Anteriormente
había otros fármacos que actuaban en el bloqueo simpático, por ejemplo, a nivel de terminaciones nerviosas como la guanetidina, fármaco que no se utiliza, la verdad. Acá podemos incluir la reserpina, que son, cuando hemos estudiado los fármacos simpático-miméticos, son fármacos de acción indirecta, ¿no es cierto? Y en este caso, el uso a largo plazo hace que se elimine la noradrenalina de las terminaciones nerviosas. Al no haber noradrenalina liberada, entonces no va a haber vasoconstricción ni va a haber estimulación beta. En otras palabras, no hay estimulación simpática, con lo cual baja el gasto cardíaco, disminuye también la resistencia vascular periférica con disminución de la presión arterial. Es un problema, pero sigue siendo lo mismo. Años atrás, cuando había las crisis hipertensivas graves, de riesgo importante para el paciente, se hacía el bloqueo ganglionar. En los ganglios autónomos, desde la vía simpática, se bloqueaba de tal manera que ya no había más actividad simpática. Ahí entre otros datos el examitón. Estos ya pasaron a la historia, referencia que pudiera ser interesante para algunos. Y luego a nivel sistema nervioso central sí tenemos los que van a disminuir el flujo simpático, simpaticolítico de zona central. Recuerden ustedes la clonidina y también la metildopa, ¿no es cierto? Allí en el tronco cerebral, sobre todo por acción por los receptores alfa-2, se disminuye la activación de toda la vía simpática descendente y por lo tanto equivale a bloquear ACV. Finalmente el efecto ACV. Bueno, luego tenemos agentes vasodilatadores directos, o sea que van a producir ¿qué cosa? Vasodilatación, relajación del músculo vascular liso. ¿Y eso qué significa? Disminución de resistencia vascular periférica. ¿Cómo lo podemos lograr? Hay una serie de fármacos que antes se utilizaban mucho ahora menos, como los vasodilatadores de acción directa, como la hidralazina. Si ustedes les gusta el tema y tienen cierto interés histórico, verán pues en los 80 eran los fármacos más utilizados para ver la evolución de las diferentes condiciones que afectaban al sistema vascular. En la resolución, por ejemplo, de la disminución de la postcardia en pacientes con insuficiencia cardíaca, la hidralazina fue uno de los muchos utilizados. Bueno, más luego aparecieron los bloqueadores de canales de calcio del tipo dihidropiridina, ¿no es cierto? Acá tranquilamente podríamos hablar de los bloqueadores de calcio de tipo no dihidropiridina, como diltiazem y verapamil, que también se utilizan en algunos casos para bajar la presión arterial por su efecto vasodilatador por el bloqueo de canales de calcio, ¿no? Luego tenemos otros que son de uso más bien en emergencia, como es el microcruciato, que básicamente lo que hacen es donar óxido nítrico para una rápida vasodilatación. Hablando de la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podríamos hablar de aquellos que de manera directa o indirecta van a inhibir esta actividad. Tenemos los inhibidores de la ECA, captopril y toda la larga lista que hay a partir de él, y luego más actualmente los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, los ARA2 o el BRA también. Y últimamente aparecieron los inhibidores de la renina, que desde un principio estarían bloqueando el sistema, ¿no es cierto? Y la lisquilina en algún momento circuló. Sin embargo, debido a efectos iniciales prácticamente se ha limitado su uso, y la verdad no sé si se sigue utilizando, por lo menos en los lugares, me parece que ya no, en otros lugares. Aquí lo mismo, pero ya con una gráfica que a veces es más fácil para recordar, ¿no es cierto? A nivel central, hablamos del centro vasomotor, metildopa clonidina como agentes, ¿no?, del bloqueo central, guanidina, no vamos a hablar mucho de eso, guanetidina, todos estos ya pasaron a la historia, las terminaciones nerviosas, son de acción indirecta, el uso a largo plazo hace que se consuma la noradrenalina y cuando se deja de actuar. Tenemos los beta bloqueadores. Este es un grupo muy interesante e importante. Los bloqueadores de los cambios simpáticos ya también dejan de utilizarse, ¿no? Luego tenemos ya lo que ocurre a nivel de vasos sanguíneos, ¿no? Desde aquellos que bloquean la vía de la angiotensina, pasando por los antagonistas alfa, que son vasodilatadores evidentemente, los que actúan a nivel de músculo vascular liso, desde la hidralazina, que es un vasodilatador directo, pasando por los bloqueadores de canales de calcio, ya asociados también de acción directa, microcruciato, un donador de grupos de óxido, minoxidil. Los libros lo describen, aunque su uso para manejo de presión arterial es bastante limitado.
El minoxidil se utiliza más para favorecer el crecimiento del pelo, en la alopecia del varón. Es interesante en el sentido que va a actuar en los canales de potasio que están están relacionados al ATP. Entonces allí, al favorecer el movimiento de potasio, facilitan la vasodilatación. La vasodilatación origina disminución de resistencia vascular periférica y ya según lo que eso también significa. Pues hablamos ya de un rizo allí que ya no se va a mover. Bueno, a nivel de las riñones, no solamente los diuréticos como las tiazidas, que son los más utilizados para el manejo de la hipertensión crónica. Si en algún momento las tiazidas dejan de funcionar, tendrá que utilizarse dosis bajas de los diuréticos de asa, ¿no es cierto? Como la furosemida o la metanol. Bueno, el propranolol y otros beta bloqueadores no selectivos pueden bloquear no solamente beta 2, sino también beta 1, y al bloquear beta 1 también se inhibe liberación de renina, que es el efecto adicional, ¿no es cierto? Y el sistema de angiotensina-aldosterona. Ustedes también ya lo van recordando, están ya sabiendo bien dónde intervienen los diferentes elementos farmacológicos. En esa cadenita entonces que empieza cuando por alguna razón disminuye la perfusión renal, ¿no? Entonces pudiera ser una disminución de presión arterial, y en todo caso el riñón o el aparato yuxtaglomerular así lo interpreta, entonces se libera renina, la cual actúa sobre el angiotensinógeno, que es una proteína producida en el hígado, produce la angiotensina 1, por acción de la ECA a nivel endotelial, principalmente a nivel pulmonar, forma angiotensina 2, la cual va a tener diferentes acciones. La vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica, a nivel de la médula suprarrenal, de la corteza suprarrenal, favorece la liberación de aldosterona, que retiene sodio retiene líquido, aumenta el volumen, hay pérdida de potasio, se crea la capacidad vasodilatadora. El potasio tiene mucha relación con capacidad vasodilatadora. Y además de aldosterona o angiotensina 2, también a nivel de médula suprarrenal favorece la liberación de catecolamina. Todo, entonces, un circuito dedicado a qué? A elevar la presión arterial. En situaciones de emergencia, evidentemente, ese es su funcionamiento. Pero en el paciente hipertenso hay diferentes disregulaciones. Genéticas, no se sabe cuál es la razón en particular, pero este sistema puede encontrarse elevado. Y por lo tanto, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son de los fármacos más utilizados para el manejo del paciente hipertenso. ¿Okay? Un principio para el manejo de hipertensión arterial es que el efecto debe sostenerse a lo largo de las 24 horas. La presión arterial no es uniforme a lo largo del día, hay variaciones, ¿no? Disminuye en la mañana, aumenta en el día, sube en la noche, qué sé yo. Entonces, si hay espacios en los cuales el fármaco no cubre esos posibles picos de hipertensión, pueden generarse accidentes. Entonces, lo que buscamos es sobre todo fármacos que tengan tiempos de acción prolongados. ¿Por qué? Porque con dosificaciones de una vez al día, el paciente va a tener cubierta su necesidad. En cambio, el captopril, que tiene un tiempo de vida medio corto, puede requerir unas 3, de repente hasta 4 dosificaciones diarias. ¿Qué pasa si el paciente por alguna razón no toma las de mediodía? Pues se crean espacios donde la presión podría elevarse mucho y originar problemas. Si no origina problemas visibles, pues eso va dañando por renosculante. Recuerden que la hipertensión se asocia con retinopatía hipertensiva, se asocia con nefropatía hipertensiva, además de daños de remodelamiento no solo en vasos sanguíneos, sino también en el corazón. Una de las principales, si no la principal causa de insuficiencia cardíaca es precisamente la hipertensión arterial no tratada. Bueno. Entonces aquí ponemos una comparación de los principales antiinhibidores de la ECA, que ustedes pueden encontrar. El captopril como elemento prototipo siempre será importante. Más utilizado es el enalapril, luego tiene el lisinopril también. Algunas características farmacocinéticas con respecto a la biodisponibilidad. El captopril, por ejemplo, se disminuye la misma con los alimentos. La enzima tiene un tiempo de vida medio corto, lo
hay que dar indicaciones muy precisas al paciente para que tenga un buen efecto de tratamiento, ¿cierto? También el Alapril, si bien la bioestudial no es tan elevada, no afecta a los alimentos y tiene un tiempo de vida medio más largo, ¿no? Sobre todo pensando en el enalaprilat. El enalapril es el profármaco, el enalaprilat es la forma activa. Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque a veces es necesario utilizarlos por el vía venosa en algunos casos, pues, muy particulares. Y allí lo que se administra por vía venosa es el enalaprilat, ¿no? Entonces, otra pregunta de examen. La pregunta hablaba sobre la enalaprilat del tiempo de vida medio, que será fácil confundir, pero ustedes no caigan en lo mismo, les va a preguntar lo mismo. La eliminación puede tener importancia en el sentido de que si hay falla renal, por ejemplo, puede haber problemas en la acumulación y efectos indeseables que pueden lindar con qué, con hipotensión, por ejemplo, ¿no? Usos terapéuticos de los dietas, hoy día hablamos de hipertensión arterial, pero recuerden ustedes que tienen otras, como la disfunción ventricular izquierda, la miocardio. En la diabetes de insuficiencia renal se utiliza como un protector renal. A nivel renal, mucho de la regulación vascular, la presión de filtración, el riego renal tiene que ver con angiotensina 2. Entonces ahí, estos fármacos, al inhibir la vasoconstricción de las arteriolas aferentes y de las eferentes sobre todo, regulan el impacto de una presión inadecuada sobre el glomérulo renal. Y especialmente en la diabetes mellitus esto se ve pues agravado. Entonces algún nefrólogo decía, el paciente que es diagnosticado con diabetes mellitus inmediatamente recibe un inhibidor de la ECA, aunque no tenga presión arterial elevada, con la finalidad de ir previniendo cualquier daño a nivel renal que puede originarse con la diabetes. Efectos inerciales, la hipotensión. Es más, en el manejo común de un paciente con crisis hipertensiva se le administra captopril, ¿no?, molido bajo la lengua. Es un intento de bajar la presión arterial, discutible por diferentes razones, pero bueno, simplemente recordemos hecho porque una sobredosificación o una acumulación de fármaco puede conducir a hipotensión. La tos es uno de los efectos más comunes, una tos seca, ¿no?, irritativa, que tiene que ver con la afección que tienen estos fármacos en la vía de la bradiquinina. Ese aumento de bradiquinina circulante condiciona no solamente la tos, sino también lo que se conoce como edema neurológico o edema, ¿no?, un cambio a nivel vascular que puede generar característicamente en el edema a nivel del rostro y de la cavidad oral. Al paciente se le hinchan los ojos, los párpados, ¿no?, los labios, la lengua, y esa edematización que ocurre a nivel oral puede bloquear la vía aérea. Y allí entramos ya inclusive a una emergencia, porque ese bloqueo de la vía aérea puede llevar realmente hasta una sepsis. Mucho cuidado porque puede haber falla renal aguda por uso de inhibidores de la ECA, sobre todo cuando hay pacientes que tienen un riñón disfuncionante o les falta un riñón. Pues allí puede haber problemas, porque la misma disminución de presión de perfusión puede ocasionar daño en el riñón. No se utilizan estos fármacos en la mujer que está en situación de icteria directa en el riñón. Están totalmente proscritos. Cuando hay problemas o hay preferencia del médico, pero digámoslo, lo ideal sería que cuando hay problemas con los niveles de la ECA, pasemos a utilizar los ARA2 o los DEA, ¿no?, antagonistas de la intensidad. Estos fármacos producen un bloqueo mucho mayor del receptor tipo 1 que por el receptor tipo 2, lo cual trae consigo toda esta serie de manifestaciones, ¿no? Hay inhibición de la contracción del músculo vascular, las respuestas expresoras, por lo tanto, son importantes, pueden ser rápidas y lentas. Va a haber la inhibición de la sed, liberación de vasopresinas, toda una serie de correcciones, si quieren ustedes, que van a repercutir
una mejor estabilidad de la presión arterial o un mejor control en el paciente hipertenso. ¿Okay? Entonces, para efectos finales no son muy diferentes a los inhibidores de la ECA. Más bien tienen la ventaja de tener pues, menores efectos indeseables. A lo largo de los años se han generado varios derivados, pero acá mencionamos los más utilizados. Empezamos por el losartán, que fue el primero que apareció, finales de los 80, luego apareció el valsartán y luego el orfenotol. Hay pues algunas diferencias. Eso es lo que aprovechan pues, los legisladores médicos para popular su uso. Están pues en función ya de la condición del paciente y también de la preferencia del médico. Las biodisponibilidades, digamos ustedes, no son muy altas, salvo el iberosartán, que tiene mejor, y los otros tienen irregular. En ese sentido, el iberosartán puede proporcionar alguna ventaja, ¿cierto? Muy bien. Losartán da un gen metabólico activo, los tiempos de vida media también son interesantes, son más o menos prolongados, el caso de iberosartán más alto de todos. Asegura su detección diaria, ¿no? Eliminación, casi en todos es mixta, biliar renal, en algunos predomina con el losartán, la eliminación hepática a través de la bilis, en el telmisartán, la secreción biliar, buena proporción de farmacovital. Entonces, acá esto nos puede ayudar si acaso el paciente tiene algunos problemas, en el sentido de la función renal o en el sentido de algún problema hepático. Nos faltará pues, el paciente cirrótico, alcohólico, paciente que tiene hepatitis crónica, cosas de ese tipo. Entonces, para eso nos sirve esta última parte de la tabla, para poder visualizar. Verán ustedes que las indicaciones son básicamente las mismas que los IEX, ¿no es cierto? Presión arterial, nefroprotección, disfunción ventricular, etc. Básicamente, los efectos indeseables similares a la ECA, excepto la tos, el angedema, ¿no? Y también el hecho, acá sí hay que tener en cuenta que al igual que los niveles de la ECA, tampoco debe utilizarse los BRA en la paciente gestante. La paciente entonces que tiene hipertensión del embarazo va a tener bastantes a sus limitaciones para el uso de fármacos. Entonces hay que recordar allí que los principalmente utilizados está, por ejemplo, el alto médico, ¿cierto? Y otros que van a tener que utilizarse en el gestante pueden ser los bloqueadores de canal renal. Entonces aquí recordemos, tenemos hidroquinilinas, tenemos las no hidroquinilinas. Desde las hidroquinilinas tenemos todo lo que es nifedipino y la cohorte correspondiente. Nifedipino, lodipino, felodipino, nitrandipino, ifadipino, todos los dipinos que ustedes puedan recordar están aquí involucrados. Bueno, actúan por vasodilatación. La vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la poscarga, podría verse así también. Entonces, esto conduce a disminución de la presión arterial, ¿no? En algunos casos, la disminución del gasto, perdón, de la poscarga, por ende de la presión arterial, puede conducir a una activación refleja del sistema simpático, ¿no es cierto? Que felizmente con las hidroquinilinas no es muy manifiesta. Entonces, salvo casos excepcionales, no se espera de que haya taquicardias importantes, por ejemplo. Entonces, queda allí. Salvo el nifedipino, su valor de inotrópico negativo es bastante limitado. O sea que tampoco tiene mayor afectación con respecto a lo que es respuesta cardíaca. ¿Sí? Básicamente, las hidroquinilinas son vasodilatadores, disminución de resistencia vascular periférica. Pero también el diltiazem, en este caso sí tenemos que recordar que además tienen un bloqueo, ¿no?, de activación simpática, porque de alguna manera ¿qué bloquean? El cronotropismo y el inotropismo, ¿no es cierto? Y esto básicamente porque los canales de Cali están involucrados, en el caso del cronotropismo, están involucrados en el potencial de las células que van dictando la frecuencia y la conducción del corazón. Como veremos mañana en la clase correspondiente, hay una diferencia respecto a los potenciales de acción y los canales que están funcionando en el tejido de conducción y el tejido vesicular. Pues ahí podemos encontrar que estos de la familia de TSM van a tener pues ahí un papel importante. Entonces, el hecho de disminuir por bloqueo de canales de calcio a nivel periférico, la resistencia vascular periférica, por ende la poscarga, la presión arterial, hacen también que respuestas compensadoras para activación del sistema simpático puedan ser bloqueadas.
y de ahí en algunos pacientes pueden ser convenientes, sobre todo si hay tendencia pues, a la taquicardia y esas cosas. En algunos otros no lo será. Pues, allí determina mucho la condición del paciente. Bien, las tirotirinas son los elementos más utilizados y más efectivos para hacer control de presión arterial. Bueno, y la verdad que el que más se utiliza es el nalodipino. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida medio prolongado. El nifedipino, que fue el primero que salió al mercado, tenía un problema, un tiempo de vida medio corto. Había que darlo por lo menos 2 veces. Entonces, eso en el manejo del paciente significa un porcentaje, si tienen ustedes dificultad. ¿Para qué? Para lograr el objetivo del tratamiento, que es mantener la presión baja o en niveles que ustedes se han fijado como objetivo del tratamiento y por el tiempo lo más constante posible. A partir de ese entonces el nifedipino comenzó a producirse con ciertas formas farmacéuticas especiales, especialmente las formas de acción retardada o de liberación sostenida. Pues apareció, pues, no sé si parecía vigente, el laboratorio Bayo, en su momento fue el que producía el nifedipino, y su producto era Agalat, y salió el Agalat Horus, ¿no? Horus no porque fuera pues 5 estrellas dorados, no, por releasing de electrón sostenido. Eso significaba Horus. Una tabletita estaba fabricada para que dure 24 horas. Pero no porque se fallaba la farmacognética propia del medicamento, sino porque el producto farmacéutico tenía estas disposiciones. ¿Ya? Cuando apareció el nalodipino, entonces prácticamente lo ha reemplazado al nifedipino. A su vez, vale la pena tener en cuenta que cuando el paciente tiene grado de emergencia hipertenso, uno, para bajar la presión, utilizaba el nifedipino. Lo trituraba y lo ponía bajo la lengua. Ahí sí las variaciones eran bruscas, la acción era rápida y brusca. ¿Ya? Y podían pasar de la hipertensión a la hipotensión o colapso del paciente. Por esa razón ya hace mucho tiempo se proscribió el uso del nifedipino en emergencia. No nos faltaba en nuestro bolsillo una tabletita de nifedipino. Bueno, las tirotirinas como tales tienen buenos resultados, son bien aceptados. En los diferentes metaanálisis, entonces, se encuentra que son entre las primeras opciones de manejo para un paciente hipertenso. Si nosotros revisamos diferentes guías de manejo de hipertensión, casi todas coinciden de que debe empezarse el manejo de un paciente hipertenso, además de sus factores de riesgo y sus establecidos de vida, con diuréticos de tipo tiazida. Casi todos coinciden en eso. Ya sea porque el diurético no es bien tolerado, a veces genera alergia, a veces hay otros inconvenientes, entonces tenemos la posibilidad de utilizar inhibidores de la ECA o utilizar bloqueadores de canales de calcio. Y a partir de allí uno comienza a hacer asociación de fármacos. Las asociaciones más comunes es, junto con, por ejemplo, un inhibidor de la ECA o con un ARA2, combinarlo con un diurético. O el diurético también podemos combinarlo con una tiropirina, o a su vez podemos combinarlo con otros tipos de con un beta bloqueador, por ejemplo. Entonces, a partir de allí comienzan las complicaciones que buscan llegar pues, al mejor control para el paciente. Las tiropirinas de acción rápida o corta no son recomendadas. ¿Por qué? Porque pueden producir cuadros hipotensivos bruscos que pueden conducir a síncope, hipotimia, si son adultos mayores, caídas, fracturas y todo. ¿No? Es efecto lento, sostenido, sin mayores intervenciones. Entre los principales efectos sindicales que son productos de la vasodilatación, dolor de cabeza, rara vez enrojecimiento facial, lo más común es eso, a pesar de edema periférico en tobillo, edema de clínica. Por la vasodilatación, hace que se acumule líquido en las partes del clítoris y eso, a través de una facilitación de la permeabilidad, comienzan los edemas periféricos. Los vasodilatadores directos, pues tendríamos que hablar en este caso del microcruciato. Su única indicación es la emergencia hipertensiva. Su fármaco tiene que infundirse por vía endovenosa. Es más, la luz lo degrada, entonces tiene que proteger el brazo y todo lo demás. Su efecto es pues inmediato, breve y depende de la infusión para que sea sostenido. Su mecanismo de acción es la liberación de óxido nítrico. ¿No?
un medicamento que no genera tolerancia actúa a nivel arterial y ventricular. La disminución que produce la presión arterial podría uno suponer de que va a ocasionar compensaciones, ¿no es cierto?, derivadas de la activación del sistema simpático. Felizmente, esto no es importante, no causa mayores efectos de fuerza cardíaca o aumento del consumo de oxígeno que encontramos, ¿no? Hay una condición, la disección de la aorta, ¿no? Es el dolor torácico, está en el diagnóstico diferencial del dolor torácico junto con el infarto del miocardio, la embolia pulmonar, la disección de la aorta, un dolor pues importante. Una vez que uno logra determinarlo, a veces es imposible porque el cuadro es tan brusco que mata al paciente antes de cualquier cosa, debe utilizarse el microcruciato junto con un beta bloqueador, ¿no? Es la indicación importante. Esto ya mencionamos. En su metabolismo, el nitrocruciato también libera cianuro. El cianuro es un veneno muy importante, ¿no es cierto? Felizmente, el hígado lo procesa rápidamente y lo elimina a través de la orina por formación del tiocianato. O sea que el riesgo de intoxicación es poco probable, poco común, ¿no? En todo caso, siempre habrá que estar pendientes de ello. En nuestra modelo se utiliza, sí lo vamos a utilizar, sí lo vamos a utilizar. No con la frecuencia de uno esperada, pero sí se utiliza. Entonces, atentos en sus prácticas. Otros antihipertensivos. No los mencionamos con mayor, digamos, precisión, con mayor detalle, porque de alguna manera ya los hemos visto en algunos documentos, ¿no? Por ejemplo, los beta-bloqueadores. ¿Qué podemos hacer beta-bloqueadores que ya no sepan ustedes? Bueno, lo que se han olvidado, lo recuerden, ¿no? Cómo se clasifica, la configuración, ¿no? Cuáles son más interesantes, importantes, ¿no? Porque ya sabemos que el beta-bloqueador lo que va a hacer es disminuir el gasto cardíaco. Disminuir el gasto cardíaco es disminuir el presión arterial, ¿no es cierto? Ahora, dentro de estos beta-bloqueadores, de repente hay que recordar los de tercera generación, porque son vasodilatadores tradicionales. Porque también la disminución del gasto cardíaco y la disminución por vasodilatación de la receptora periférica, digamos, potencia el efecto hipotensivo, ¿cierto? Entonces ahora son por eso muy utilizados. Los alfa-bloqueadores sí también son útiles. El prazosin, dijimos ya nuestro medio se utiliza, pero luego tenemos otros que son de uso usualmente en hipertrofia de próstata, ¿no es cierto? El paciente hipertenso con hipertrofia de próstata podrá ser uno de aquellos que pueda referir de primera instancia a eso. Pero la terazocina, por ejemplo, es muy utilizado para pacientes que requieren más de un fármaco para el manejo. ¿Por qué? Porque como toda vez que nosotros asociamos fármacos para un objetivo final, tenemos que ver el uso de diferentes mecanismos de acción. ¿Qué me vale a mí asociar IECA, ARA2, si básicamente son lo mismo? ¿No es cierto? ¿Qué me vale a mí utilizar bisoprolol, carvedilol juntos, si son lo mismo? Beta-bloqueador. Si junto un beta-bloqueador con un bloqueador de canales de calcio, de repente el efecto se potencia, porque disminuye el gasto cardíaco y disminuyó el lado de la resistencia auricular periférica, el lado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es bueno recordar los mecanismos de acción, porque en su momento nos pueden ayudar a comprender las asociaciones que ustedes van a ver descritas en los textos o en su momento de repente hasta innovar. Porque a veces cuando estamos lejos de la civilización y tenemos a nuestra mano algunas cositas, bueno, a ver cómo las podemos montar y utilizar. O sea, ahí nuestro criterio nos tiene que ayudar, ¿no? Agonistas alfa-2 de acción central, acá hablamos de clonidina, metitropa, están escritos en clases anteriores. Los diuréticos, en otras varias tenemos esta clase de diuréticos. Está llevado al baño, de la emoción. Bueno, esta tablita la tienen de Bullman, les puede ayudar un poquito para visualizar los efectos hemodinámicos de la administración a largo plazo de fármacos antihipertensivos. Recuerden, el paciente que comienza a utilizar medicación para su hipertensión arterial la va a necesitar de por vida. ¿Sí? Podrá mejorar, podrá agravarse, habrá que hacer correcciones con enfoque terapéutico, sí. Eventualmente puede disminuir, de repente sí, pero no puede dejar su medicamento. El hecho de dejar el medicamento puede tener consigo efectos importantes. Bueno, entonces pueden ver ustedes. Los diuréticos, por ejemplo, no tienen mayor acción en la frecuencia cardíaca, en el gasto cardíaco. Los diuréticos, con el uso a largo plazo,
van a producir disminución de resistencia vascular periférica, como si fueran vasodilatadores. ¿Cómo? No se sabe. No hay diferentes teorías, pero no hay forma de precisarlo. No es la disminución del volumen plasmático que lleva a disminución de presión arterial. Porque hay que mencionarlo. El diurético puede inicialmente bajar esto, ¿no? Y la pasar y todo lo demás, pero después entran en juego mecanismos compensadores de fuerza que neutralizan la pérdida de líquido. Pero, ¿qué mantiene la disminución de la presión arterial? La disminución de resistencia vascular periférica. Vemos ustedes, a pesar de que ha aumentado la renina. El aumento de la renina, ¿qué podría significar? Aumento de angiotensina. Si aumenta la angiotensina, ¿qué podría significar? Mayor vasoconstricción. Pero a pesar de eso, esto sería un mecanismo compensatorio más bien, hay disminución. Los simpaticolíticos, el central, conilina, todo eso, los alfa-1-bloqueadores, con y sin actividad simpáticamente intrínseca, vemos que también pueden reflejar o reflejan diferentes comportamientos. Ustedes pueden combinarlo con los vasodilatadores arteriales, tipo hidrolazina, o con los bloqueadores de canales de calcio. Pues vean ustedes, no hay un efecto neto, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, aunque uno pudiera suponer que si baja la presión podría haber con mecanismos compensadores, ¿no es cierto? Con taquicardia y todo eso, pero sin embargo no, en la frecuencia cardíaca. Tampoco en la frecuencia cardíaca. Hay disminución de la propia periférica, de hecho, están vasodilatando, tienen que disminuir, ¿no es cierto? Y vean ustedes, puede haber elevación del volumen plasmático que correlaciona con los edemas, ¿no es cierto? O también materia renina, pero estos son mecanismos compensadores. Los dietas, a su vez, ustedes tienen también un espectro diferente. Entonces, el análisis que ustedes van a hacer esta lista puede ayudar a ustedes a comprender diferentes cosas y también a prevenir o predecir preguntas que son hacer en el examen. Está analizado. Eso es todo.